Hola, hola, un saludo para todos, bienvenidos a mi canal Teología Víctores. Si te gusta un poco la historia, quédate porque hoy vamos a estar hablando de Palestina en los tiempos de Jesús, la religión, el sistema político de la época. Así que quédate aquí y ve el video hasta el final. Palestina, la región donde el cristianismo dio sus primeros pasos a través de la historia, siempre fue una tierra sufrida, específicamente por la posición geográfica en que se encontraba. Primero fue codiciada por Egipto, pero también por los imperios de la época. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno conquista lo que es Palestina. Ya él hace el imperio griego, a pesar de que él quería unir el mundo entero, la conquista del mundo entero. Uno de sus objetivos principales era unirlos en una sola civilización, es decir, con bases griegas, pero añadiéndole cosas de los demás países conquistados. Así nace entonces el helenismo. Palestina era tan codiciada porque unía dos grandes rutas comerciales. Unía a Egipto con Mesopotamia y unía Arabia con Asia Menor. Los judíos, que no le caía nada bien el helenismo porque iba en contra radicalmente de sus ideas, ya que ellos eran monoteístas, ya que creían en un solo Dios, y los griegos fomentaban principalmente la mezcolancia entre los dioses. No tenían ningún tipo de problema con esto, pero los judíos sí. Los judíos creían que esto iba en contra de sus principios, que iba en contra de su ley. Esto dio lugar a que desde que conquistó Alejandro Magno en el siglo IV a.C. hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 siempre hubo peleas internas. Se rebelaron muchas veces los judíos en contra de los gobernantes de la época cada vez que veían amenazada su fe. En el año 323 a.C. muere el gran Alejandro Magno. El imperio se divide. Por ejemplo, en la parte de Egipto, la dinastía Ptolomeo fue la que reinó en esa parte. Ahora, en la parte de Asiria estaban los Seleucos. ¿Qué pasó? Que Palestina era la manzana de la discordia y esto dio lugar a sucesivas guerras entre los Seleucos y los Ptolomeos. Ya en el año 63 viene Pompeyo y conquista Palestina. Los romanos eran bastante tolerantes a la religión, aunque siempre inculcaron con los reyes que ellos ponían el helenismo se metiera en la parte de los judíos, ¿no? ¿Qué pasaba? Que cuando los judíos se veían amenazados por esto, volvían a rebelarse. Herodes, que era un rey puesto por los romanos, hizo templos para fomentar lo que era el helenismo, para fomentar todas las creencias romanas. Un punto culminante fue cuando él cogió un águila de oro que representa a los romanos y la puso sobre el templo de Jerusalén. Esto dio lugar a que se hubo una gran revuelta. Se rebelaron los judíos por tocar el templo de ellos. Sabemos la fidelidad que ellos tienen hacia Dios, ¿no? Los monoteístas que son, entonces ellos se rebelan. Fue tan grande esta rebelión que hubo que controlarla con bastante violencia. Los sucesores de Herodes siguieron construyendo ciudades con sentido romano, con sentido de helenizar a los judíos, y también traían a vivir hacia Judea a varios gentiles. Esto siguió sucediendo. Una de las facciones principales que había en el judaísmo eran los celotes, que nacen en aquella época, ¿no? Y los celotes eran muy nacionalistas y eran la facción en la parte de los judíos que más violentos eran. También estaban encontrados con los fariseos y estaban encontrados con los saduceos, pero ellos eran demasiado violentos. A tal punto que cuando se forma la revuelta, la rebelión que estalló en el año 66 después de Cristo y que fue la rebelión más fuerte que tuvieron los judíos, los celotes jugaron un papel fundamental para que esto sucediera. Buscaban la liberación nacional de los judíos, que fueran independientes de lo que eran los romanos, pero además ellos utilizaban un método un poco fuerte, porque si ellos creían que algún judío estaba cooperando, algún civil estaba cooperando con los romanos, ellos iban a por él y los mataban. Entonces eran bastante violentos. Otra de las sectas que había en aquella época eran los fariseos. Aunque
para muchos cristianos es más visto los fariseos de aquella época, porque vemos cómo los discípulos y Jesús mismo tenían encuentros directos contra algunas de las cosas que enseñaban los fariseos. La realidad es que ellos trataban de sembrar, de fomentar bastante lo que es las leyes de Moisés. Principalmente eran lo que basaban sus creencias. Lo hacían en parte porque no querían que se mezclara lo que es el helenismo. No querían que estas creencias, esta mezcolancia entre los dioses diera lugar a que los judíos también introdujeran en sus creencias todo esto que traían los romanos y los griegos a los judíos. Por eso daba lugar a todo este legalismo en que caían ellos. Pero además, a pesar de que no solamente era fomentar una religión externa, lo principal de ellos, a veces sí caían más en el legalismo, caían más en la ley, que de verdad lo que significaba la ley, que de verdad lo que venía a hacer la ley en las personas. La realidad es que los fariseos eran, por así decirlo, la parte que más estaba cerca del pueblo. Era la parte que más era aceptada por parte de los judíos de a pie. Ellos se oponían rotundamente a cualquier cosa que tuviera que ver con la mezcolancia entre los dioses. Es decir, ellos no tenían nada que ver con el helenismo. Por causa de esto, lógicamente no eran bien vistos por el Imperio Romano. Por causa de esto, no eran afines a el Imperio Romano. Tenían algunas creencias como la de los ángeles, que para aquella época no se creía en esto. También tenían fuertes creencias sobre la resurrección de los muertos. En la Biblia se menciona a Nicodemo, que era de los fariseos y se acercó a Jesús. También se menciona a Pablo como uno de los fariseos que al final se convierte al cristianismo. El origen de los fariseos, la época de Nabucodonosor, es cuando se remonta más o menos, se estima que los fariseos nacen, pero que en el año 70 ellos tenían mucha disputa con los saduceos, también con los esenios, pero en el año 70, después de que Jerusalén fue destruida, fue el grupo que más resurgió, fue el grupo que se apoderó totalmente de las creencias, el grupo que más sobresalió después de la destrucción del templo de Jerusalén. Por otra parte, vemos a los saduceos. Los saduceos eran más los que tenían que ver con la aristocracia, se creía también que eran la parte más rica, la parte más adinerada de los judíos. Estas personas sí no tenían ningún problema con el helenismo, ellos no tenían ningún problema con someterse a el imperio de paso. Es decir, a ellos no les importaba si se aliaban con los griegos en su momento o después se aliaban con los romanos. Por eso ellos le caían bien a los romanos. Por eso los romanos, de cierto modo, le daban los principales cargos públicos, los cargos de autoridad, se lo daban principalmente a los saduceos, porque en definitiva eran los más afines al régimen, ¿no? Y esto le caía muy mal, pero muy mal también a los judíos, ¿verdad? Porque eran muy afines al régimen de la época. Los saduceos no creían en los ángeles, no creían en la resurrección de los muertos y también le daban más prioridad al templo. Ellos eran los que se encargaban del servicio del templo. Ellos le daban mucha importancia a lo que era el templo. Contrario a los fariseos, que le daban mucha importancia a lo que era la ley. Los saduceos, se dice, vinieron a nacer aproximadamente en el siglo II a.C. Después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 por el gobernador Tito, que después pasó a ser emperador de Roma. Estas facciones como que se fueron abajo y ahí fue donde los fariseos ganaron territorio, ¿no? Y ellos ya como que la facción se fue completamente hacia abajo. Y por último también se encuentran los esenios. Bueno, estas personas estaban separados de los demás, no querían tener contacto alguno con los gentiles. Se instalaron en el desierto cerca del Mar Muerto y para tú entrar a esta secta tenías que pasar un periodo de prueba de 3 años. Además que tenías que entregar todos tus bienes y ellos los repartían a los pobres, se los repartían entre ellos según la necesidad. Se ocupaban también de los pobres, se ocupaban de las viudas. Muchas de las enseñanzas que ellos tenían eran solo reservadas para las personas que pertenecían a su grupo, a su secta, y no podían decirlo a más ninguna persona. Era como algo secreto, ¿no? Los esenios eran copistas de los textos judíos y hacer comentarios a los profetas. Era una secta que principalmente le gustaba mantener la pureza y separado de todo lo demás. Si hay algo que tienen que tener estas tres
sectas en comunes, si hay algo que tienen estos tres creencias religiosas en comunes, era el monoteísmo. Creían que había un solo Dios y que había que entregarse de completo, había que entregarse de la vida entera a Dios, había que honrar a Dios, al único Dios con la vida. Otra de las cosas que tenían en común era la esperanza escatológica. Ellos creían fielmente en la venida del Mesías, ¿no? Y es verdad que algunos creían que había que utilizar las armas, había que emplear la fuerza para liberarse de el yugo romano y así poder hacer un reino de paz, ¿no? Y otros creían que no, que eso solo era Dios el que lo iba a hacer y que ellos no tenían que hacer nada por ellos mismos. En fin, esto era más o menos el panorama que vivían los judíos durante la época de Jesús y hacia el año 70, que fue cuando hubo la destrucción de Jerusalén. Hubieron los saduceos, por ejemplo, ya se fueron prácticamente se anularon, y los fariseos fueron los que llegaron al top de lo que es la ideología, la religión de los judíos. Si sabes, si te gustó este video hasta aquí, si te llamó la atención, si te pareció interesante, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, que me dejes en los comentarios lo que crees o que me dejes un like. Nos vemos en la próxima. Es todo por hoy. Chao.